versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 dice, y digo, ya en el último tiempo, y según vosotros sabéis que el anticristo viene, así ahora surgieron muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Sabíamos de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre, el que dijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Y ahora digo, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y no todo el que hace justicia es nacido de Dios. Entonces vemos que aquí Juan, el apóstol Juan, está hablando y está ministrando una palabra y nos está diciendo, mira, quiero que sepas que el anticristo es aquel que niega a Cristo. Y quiero que sepas que ellos salieron de nosotros, no eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Pero déjame decirte que eso defiende la unción del Santo, la unción del
Porque algunos de ustedes dudan, no quieren trabajar. Deja de pensar en amar a Jesús con todo el corazón y honrarle y ejecutarle con sus vidas. Eso no quiere trabajar. No es mi justicia, dice el Señor. Eso no quiere trabajar. Y ustedes se entiendan en esta tarde. Y aquí hay que no quiere oír. Aquí hay que adorarle. Aquí hay que estar hablando y que está como el niño nuestro. No quiere a Dios, porque si tuviera Dios, escuchara la voz de Dios. Y la voz de Dios me dice, honra al Espíritu Santo, honra a Jesús como el Señor de nuestra vida. Y honra al Padre, todo el Señor de la gloria. Nadie equivocado nunca nace honra a Jesús con todo el corazón. Nadie que tenga un espíritu que está adorando al Señor. Equivocamos. Eso no es cierto. Eso no es cierto.